en las alergias? El tipo 1. El tipo 1, nada más, solo el tipo 1. Entonces tenemos 4 mecanismos de hipersensibilidad. Las hipersensibilidades, repito, no son diagnósticos. Yo no puedo diagnosticar a un paciente con hipersensibilidad tipo 1 o hipersensibilidad tipo 2. Realmente las hipersensibilidades son mecanismos fisiopatológicos que nos ayudan a entender qué está pasando. Por ejemplo, si yo sé que la alergia es de tipo inmediato, ¿qué opciones de tratamiento tengo? Histamínicos. Pura antihistamínicos o inmunosupresores del tipo corticosteroides, ¿cierto? Sí, señor. Pero si la hipersensibilidad o la alergia no es inmediata, yo ya sé que esos medicamentos no me sirven. Tendré que buscar otras opciones. ¿Están viendo entonces cómo es que se debe hacer el abordaje? El punto aquí no es decir, este paciente tiene una hipersensibilidad tipo 1, no, no, no. El mecanismo me sirve para entender qué le está pasando y de una vez definir el tratamiento. ¿Cómo es el abordaje terapéutico? ¿Está claro? Bueno. Entonces vamos a ver ahora el capítulo de autoinmunidad y trasplantes. ¿Sí? Pareciera que son dos cosas diferentes, pero no, porque básicamente durante una autoinmunidad lo que tenemos son respuestas inmunes contra nuestros propios órganos y tejidos. Y cuando hablamos de trasplantes, básicamente estamos hablando de un mecanismo de rechazo a un tejido que es de otra persona. O sea que básicamente es lo mismo. Lo único que tenemos de diferencia es que en la autoinmunidad el órgano que está siendo atacado es mío. En el trasplante el órgano que está siendo atacado es de otra persona. Entonces, para poder entender esto, tenemos que acordarnos de este tema de la generación y la pérdida de autotolerancia. ¿Recuerdan qué es eso? ¿Qué es la tolerancia o autotolerancia? Cuando las células son capaces de decir o de definir qué proceso se puede conllevar y qué proceso no. Recuerden que tolerancia, chicos, por favor. La tolerancia es una propiedad del sistema inmune que se desarrolla durante toda la vida. Y la tolerancia básicamente lo que hace es que el sistema inmune aprenda qué se debe rechazar y qué no. Dicho de otra manera, que lo propio no se rechaza. ¿Listo? Entonces, hay una forma de generar tolerancia y esa se hace durante el desarrollo de las células inmunes, tanto en la médula ósea como en el timo. Ahí se le enseña a los linfocitos a no reaccionar contra lo propio. Mejor dicho, no se les enseña. Realmente lo que sucede es otra cosa. ¿Quién me ayuda a recordar qué es lo que realmente sucede para evitar la reacción autoinmune en esos órganos? Se hace un proceso de selección y le da 2 o 3 oportunidades para regenerar o reformar lo que es la respuesta ante los antígenos, pero esas son las selecciones positivas y negativas. Exactamente, eso es. Yo quisiera que todos me respondieran lo mismo. Todos. ¿Cómo se entrena una célula para que sea tolerante a lo propio? En el timo y en la médula ósea. Antes de que la célula inmune salga al torrente circulatorio, se usa una serie de filtros. El primer filtro es la selección negativa, y es que si este linfocito está produciendo un TCR o un BCR contra un antígeno propio, yo le digo, un momentico, me hace el favor y se devuelve y arme otro TCR o arme otro BCR, pero usted así como así no me va a salir a la calle, porque usted está reconociendo algo propio. Usted luego en el torrente circulatorio me va a armar un desorden que se llama respuesta autoinmune. Yo no lo puedo dejar salir en las condiciones. Vaya y hágalo.
y lo mando una. Y cuando se devuelve todavía me reconoce algo propio, lo mando 2 veces. Si cuando se devuelve sigue reconociendo algo propio, entonces sencillamente lo marco para que sufra apoptosis. Entonces, si ven que no es que se le enseña a la célula a no reaccionar contra lo propio, no. Simplemente que la célula que no se adapte a no reconocer lo propio, entonces sencillamente muere. En el timo, las células que mueren las reconocemos porque se organizan, quedan organizadas en los que llamamos corpúsculos de Hassall. Entonces miremos lo que dice aquí en esta diapositiva. Voy a tomarme el trabajo de leerla con detalle. No me gustan las diapositivas con tanto contenido, pero este contenido es súper importante. Aquí dice, miren, las respuestas a los autoantígenos o antígenos asociados a la microbiota pueden conducir a un daño del tejido y la enfermedad se denomina en general autoinmunidad. Aunque estrictamente hablando las respuestas inmunitarias a la microbiota que causan enfermedades son una forma de senoinmunidad, porque los organismos de los que provienen los antígenos son extraños y no están codificados por el genoma humano. Sin embargo, en general se considera que la enfermedad autoinmunomediada dirigida contra la microbiota comensal es parte del espectro extendido de enfermedades autoinmunes, porque la microbiota puede considerarse como parte de nosotros, parte de un superorganismo formado entre el huésped y la microbiota comensal juntas. ¿Están entendiendo lo que dice ahí? Aquí básicamente lo que nos están diciendo es que la microbiota es parte de nosotros. Y si existe una respuesta inmune dirigida contra nuestra microbiota, se puede entender como una enfermedad autoinmune. ¿Lo están entendiendo? Listo. Eso es muy importante, muchachos. Muy, pero muy importante. Porque hoy en día existe una patología que se llama alergia al gluten. Y la alergia al gluten empieza por una enfermedad autoinmune contra las bacterias que son comensales en nuestro cuerpo. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que algún día lo profundicen. Esas de esas cosas bien interesantes a las que, digamos que de la inmunología moderna. Muchas personas se murieron sin saber que eran alérgicas al gluten. Bueno, entonces hay un montón de enfermedades autoinmunes y los mecanismos autoinmunológicos pues son muy variados. Asimismo, pues obviamente las consecuencias que hay en el organismo. Quiero que vean 2 cosas de esta diapositiva. La primera es el nombre de las enfermedades. Aquí hay psoriasis, está la artritis reumatoidea, la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1. Y quiero que vean esta última columna donde se ve la frecuencia. Por favor, díganme de esas cuál es la más frecuente. La psoriasis, ¿no? La psoriasis. De La una, psoriasis. de 50 personas, una. Una persona cada 50 tiene psoriasis. ¿El mecanismo cuál es? ¿Sí? Hay linfocitos T autorreactivos contra algunos antígenos que están en la piel. La consecuencia es que los linfocitos autorreactivos producen una inflamación de la piel con formación de placas escaldadas. ¿Qué es eso? Pedazos de piel que se desprenden. Número 1, siendo esta la más frecuente. Qué pena interrumpirlo. Sí. ¿Qué tipo de linfocitos T o células T se activan? ¿Los CD4 o los CD8? En este En la tipo psoriasis. generalmente son más los T citotóxicos. En esta de psoriasis específicamente. Produce muerte celular de toda una capa de células de piel. Se desprende la piel dejando en carne viva
pues, el tejido más profundo. A eso lo conocemos como psoriasis. ¿Sí? Miremos cuál es la menos frecuente de estas. ¿Cuál es? La diabetes tipo 1. Aquí hay linfocitos T autorreactivos contra los islotes pancreáticos. Hágame el favor, son células linfocíticas de tipo CD8 también, en este caso un CD8, que destruyen los islotes pancreáticos, las células beta de los islotes que producen la insulina. Entonces, en este caso, el problema no es que los receptores GLUT metan o no metan, ¿cierto?, el azúcar, ni es que el receptor de la insulina en esas células obedezca o no obedezca, sea resistente o no sea resistente, sino que es que no se produce insulina. ¿Para qué me sirve a mí saber esto? Ah, espere un momentico. Es que si el problema es de producción de insulina porque resulta que las células beta están siendo destruidas, pues la solución es más bien fácil. ¿Por qué? Pues hoy en día se produce insulina recombinante. Pongámosle insulina al paciente. Y este es el paciente que típicamente es eh, insulino dependiente toda su vida. Insulino dependiente. Sí, toda su vida. Bueno, ¿qué creen ustedes que existe detrás de esto? Es decir, ¿dónde se origina una enfermedad como esta? ¿Ustedes creen que la autoinmunidad es heredada o es adquirida? Las dos. Hay de los dos, correcto, hay de los dos. Pero generalmente hay una mayor proporción de autoinmunidades que son heredadas. Aquí están las capas de tolerancia. ¿Sí? Entonces, yo les quiero mostrar sencillamente que hay un nivel de tolerancia central, que es el único que nosotros hemos mencionado. ¿Sí? Ese nivel de tolerancia central, que es el único que hemos mencionado, es un nivel de tolerancia que es el que se da en los órganos productores del sistema inmune. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la médula ósea, estamos hablando del timo, ¿cierto? Pero quiere decir que si una célula se escapa de allá, siendo autoinmune, si esa célula se escapa de allá, siendo autoinmune, ¿ya se perdió el control? No. Quiero que vean que hay otros mecanismos, además de la tolerancia central, que es la que se produce en el timo y en la médula ósea, hay otro pocotón de mecanismos ya ¿cómo se llama? En el torrente sanguíneo, en la circulación periférica, pues dedicados a controlar que una célula autoinmune, pues no haga lo que supone que va a ser mal hecho, que es inducir una respuesta inmune eh, autoinmune. Entonces están mecanismos interesantes como por ejemplo la energía periférica, ahora se lo puedo explicar, o las células T regulatorias. ¿Se acuerdan que las células Treg ya las hemos mencionado y decíamos que ellas qué tenían que hacer? ¿Cuál es el mecanismo por el cual ellas trabajan? Terminar un proceso. Terminar un proceso pues de que se ha montado por los linfocitos TCD4 y TCD8. La palabra clave con las células T regulatorias es inhibir, suprimir, ¿cierto? En los órganos linfoides secundarios, el montaje de la respuesta inmune. Entonces, en la inmunidad hay factores genéticos y hay factores medioambientales, ¿sí?, a los cuales uno se expone y que estos factores genéticos se pueden disparar causando una desregulación del sistema inmune y, por supuesto, una autoinmunidad. Ah, hay un gen que se ha conocido como el regulador autoinmune.
Cuando este gen, que se llama aire, ¿sí? De Autoimmune Regulator, cuando este gen aire se elimina en algunos modelos animales, esos modelos animales generalmente no se desarrollan muy bien, porque es como si en el timo, ¿cierto? Estas células no produjeran los autoantígenos que se necesitan para entrenar a los linfocitos y evitar que sean autoinmunes. Entonces, todo tipo de linfocito pasa por ese desarrollo sin ser eliminado, si llega a ser autorreactivo sin ser eliminado, y entonces salen al torrente sanguíneo periférico pues a eliminar todo tipo de tejido. Otro mecanismo muy interesante que ustedes deben tener como médicos en su panorama, la generación de anticuerpos autoinmunes contra el ADN. Ya nosotros dijimos en algún momento que el ADN generalmente no induce respuesta inmune, ¿cierto? Entonces les dije que en orden de potencia inmunológica, los más potentes inmunológicamente eran las proteínas, luego vienen los carbohidratos, luego le siguen los lípidos que casi no generan respuesta inmune y los ácidos nucleicos que en definitiva no generan respuesta inmune. Sin embargo, hay una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico donde ustedes van a encontrar a sus profesores y a sus compañeros y a sus colegas en algún momento ordenando la determinación de anticuerpos anti-DNA. Y ahí es donde uno empieza a decir, ¿cómo así que anticuerpo anti-DNA si resulta que el ADN no genera anticuerpos? Sí, claro, nosotros sabemos que el ADN no genera anticuerpos. ¿Cuál es el punto? El punto es que ese ADN para poder generar anticuerpos tiene que estar mezclado con algunas proteínas. Y es esa mezcla de ADN con proteína la que sí puede generar anticuerpos. ¿Cuáles son las proteínas en las que se envuelve el ADN? ¿Cómo se llaman las proteínas que usa el ADN para envolverse? ¿Las histonas? Las histonas. Entonces, las histonas, ¿para qué la usan para qué se usan en el ADN? Básicamente para superenrollar el ADN, ¿cierto? Y que no ocupe tanto espacio. Entonces, cuando se monta una respuesta contra el ADN, realmente no se monta contra la cadena de ADN, sino contra el complejo del ADN pegado sobre la histona, sobre esas proteínas. Y ahí es cuando hablamos de anticuerpos anti-ADN. Aquí en términos de autoinmunidad también es necesario mencionar aquellos órganos inmunoprivilegiados, ahorita los mencionábamos. Digamos que en esencia están el cerebro, el ojo, los testículos y el útero, el feto, que son sitios a los cuales el privilegio inmunológico es que no hay respuesta inmune. Para que en el ojo exista entonces algo de respuesta inmune, necesariamente tiene que existir un trauma previo, lo que hace que haya circulación y por supuesto entonces algunos antígenos, ¿cierto? Se liberan hacia el torrente sanguíneo, se monte toda una respuesta inmune y luego vayan los linfocitos a dañar precisamente los ojos de la persona que ha tenido ese trauma. Pero de otra forma no es posible. Por eso algunos parásitos, ustedes lo van a ver en el quinto semestre de parasitología, algunos parásitos llegan a alojarse aquí, a los ojos, y nadan en el humor vítreo. Aquí está la parte de tolerancia, no voy a entrar mucho en detalles, simplemente quiero que recuerden que hay mecanismos de tolerancia central y mecanismos de tolerancia periférica. Entonces miremos, aquí están los principios generales. Una función crítica del sistema inmune es discriminar lo propio de lo no propio. Y existen pues múltiples mecanismos que ya hemos visto de tolerancia que normalmente evitan la autoinmunidad. La elección central o la inactivación de los linfocitos recién formados es el primer punto de control de todo el sistema de tolerancia. Algunos linfocitos ya en la sangre periférica se unen a antígenos propios con una afinidad que es relativamente baja, por lo cual son ignorados. Sin embargo, por allá en algunas circunstancias se logran activar. Los antígenos localizados en sitios inmunológicamente privilegiados no son objeto de un ataque inmunológico,
pero si llega a existir un trauma, pueden servir como blancos para esa respuesta. Y finalmente, las respuestas autoinmunes se pueden controlar en varias etapas mediante las células T reguladoras. Esos son los mensajes centrales de toda esta parte de autoinmunidad. Profe, Sí, si a una cuando está chiquita le da meningitis y pues más grande le descubren alguna enfermedad autoinmune, la meningitis que le dio antes puede ser como un factor, sí, o sea, como que lo generó o no. a ver, esa es una buena pregunta desde el punto de vista de que sí existen evidencias de que algunas enfermedades infecciosas que se presentan a temprana edad pueden ser el origen de enfermedades autoinmunes. Sí, el modelo existe. Pero si específicamente hay una asociación entre meningitis y una enfermedad autoinmune en los años posteriores, eso yo lo desconozco y creo, hasta ahorita no he visto nunca una asociación así. ¿Sí? Nunca lo he visto. Pero no es raro. Probablemente lo que hace falta es investigación que establezca el vínculo. Puede ser una hipótesis que se pueda probar, ¿me explico? Ahora en inmunología, por ejemplo, hay una cosa que se llama enfermedad reumática. Es un tipo de autoinmunidad, ahora lo vamos a ver. Y ese tipo de autoinmunidad se da cuando a temprana edad nos infectamos con microorganismos de tipo Streptococo grupo B o Streptococo piógenes. Entonces sucede la infección, pero el patógeno tiene en su superficie antígenos que se parecen a moléculas que nosotros tenemos en nuestro organismo, particularmente en las válvulas cardíacas. Con los años, esa respuesta inmune se va poniendo más fuerte y en algún momento puede llegar a producir una patología que llama fiebre reumática. ¿Cuándo se originaron los anticuerpos? Allá durante la infección con el estreptococo beta. ¿Sí? Pero como ya el estreptococo no está, toda esa respuesta inmune se dirige contra el antígeno más parecido en nuestro organismo y entonces produce la fiebre reumática. Entonces, el modelo de infección que genere autoinmunidad sí existe. La asociación específica entre una meningitis infecciosa y una patología autoinmune posterior no lo conozco, no lo conozco. Pero no es raro, no sería de extrañarse que exista. Bueno, miremos los mecanismos patogénicos. Miremos los mecanismos patogénicos, esto ya lo la hipersensibilidades. De estos, por ejemplo, una pregunta cualquiera de cualquier tipo por ahí de examen final de inmunología podría preguntar, de estas, ¿cuáles se pueden convertir en enfermedades autoinmunes? ¿Cuáles de estos mecanismos pudieran ser subyacentes a una enfermedad autoinmune? ¿Cuáles dirían? La tipo 2. ¿Solamente? Tipo 4. ¿Solamente? Y la Y 3, la 3. Yo estaría particularmente a decir solamente la 2 y la 3 son mecanismos subyacentes a enfermedades autoinmunes, aunque la tipo 4 también pudiera ser. Lo que pasa es que la tipo 2 y la 3 son enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos, la tipo 4 son enfermedades autoinmunes mediadas por células autorreactivas. ¿Cuál es la diferencia entre el mecanismo de hipersensibilidad tipo 2 y el tipo 3? No respondan todos que no lo Por favor. Eso, ¿dónde se encuentran anticuerpos? En la tipo 2, los anticuerpos están pegados a una matriz. Estamos hablando de un tejido, de un órgano, de una célula. En la tipo 3, los antígenos son circulantes. No están pegados a una matriz, están por ahí nadando en el plasma. Forman complejos inmunes que luego se depositan en las membranas más sensibles. Y dijimos, las membranas más sensibles son la membrana alveolar, la membrana basal glomerular y la membrana sinovial. ¿Listo? Miremos aquí algunas enfermedades autoinmunes y miremos luego digamos que los mecanismos.
A ver, para que una enfermedad autoinmune sea organoespecífica, el antígeno tiene que estar pegado a la matriz celular, ¿sí o no? Eso está claro, ¿cierto? Entonces, básicamente, estamos hablando de que este grupo de enfermedades de aquí arriba, las enfermedades autoinmunes organoespecíficas, pues están mediadas por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 2, porque el antígeno hace parte de la matriz celular, del órgano. Entonces, por eso las manifestaciones son organoespecíficas. Si resulta que las enfermedades autoinmunes son de carácter sistémico, ahí podemos asumir que entonces el antígeno ya no está localizado en un órgano específico o en una célula específica, sino que es un antígeno que se libera al torrente sanguíneo y por eso las manifestaciones no son tan órgano-específicas, sino que son más de carácter sistémico. Y entonces yo puedo esperar que se me dañen primero las membranas más sensibles a los inmunocomplejos, que ya sabemos que son 3. Aquí está la artritis reumatoidea, escleroderma, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren primario, la poliomielitis, etc. Miren esto, aquí hay algunas enfermedades autoinmunes que pueden ser transferidas a través de la placenta al feto y a un recién nacido. Ejemplo, la miastenia gravis. En la miastenia gravis se produce un autoanticuerpo contra los receptores de acetilcolina. Síntoma entonces de la debilidad muscular. Miremos aquí otra, el pemphigus vulgaris, ¿sí? Este es un anticuerpo que reacciona contra la desmogleína 3, ¿sí? Produciendo rash en la piel. Entonces, ¿de qué depende este tipo de manifestaciones? En este caso, las manifestaciones de la capacidad, ¿de qué depende que se pueda transferir a través de la placenta al feto o al recién nacido? Pues sencillamente de que sean anticuerpos de tipo IgG que logren pasar la barrera fetoplacentaria. Pero el problema desaparece tan pronto el niño nace. A veces se puede hacer un fenómeno, perdón, una aproximación terapéutica que se llama plasmaféresis. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es una plasmaféresis? Es cuando se hace el intercambio de plasma a un paciente, como si fuera una donación como de sangre, pero es de plasma. Lo que Pero hace es es de retirar plasma. plan, exacto. Sí, ¿Qué es señor. lo que usted está haciendo ahí básicamente? Retirando los autoanticuerpos. Porque no, esos no son del niño, son de la mamá. Y esto, muchachos, me trae a colación un fenómeno epidemiológico muy importante, supremamente llamativo, para el cual no hay causa conocida todavía, pero ustedes lo deben conocer. Por alguna razón que nosotros desconocemos, la mayoría de enfermedades autoinmunes son más comunes en mujeres en edad reproductiva que han sido o que han tenido múltiples hijos. ¿Por qué razón? Parece ser que eso está asociado al rompimiento de células, liberación del contenido intracelular al torrente sanguíneo, exponiendo antígenos que normalmente no están expuestos y entonces el sistema inmune no es tolerante. Se monta esa autoinmunidad en algún momento, ¿cierto? Y esa autoinmunidad afecta a la mamá. ¿Cuál es el origen de estas enfermedades? Además de ese estímulo de rompimiento celular, parece ser que el sistema hormonal de la mujer tiene mucho que ver en digamos que exacerbar esa respuesta autoinmune. Entonces ustedes se van a encontrar durante su vida profesional con que las enfermedades autoinmunes son un poco más frecuentes en las mujeres. La gran mayoría de ellas son mucho más frecuentes en las mujeres, pero estamos hablando de proporciones como de 10-1 o más. Y además de eso, esas mujeres generalmente en edad reproductiva y multíparas. La autoinmunidad involucra todos los aspectos del sistema inmune, entonces hay enfermedades en las cuales hay defectos autoinmunes
en todos los brazos del sistema inmune, tanto en la inmunidad celular como en la inmunidad humoral, tanto en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad innata. Aquí hay solamente unos ejemplos de 4 enfermedades en las cuales existen defectos en todos estos brazos del sistema inmune, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, los mecanismos de daño dependen del mecanismo de hipersensibilidad. Por ejemplo, si el anticuerpo está dirigido contra antígenos que están pegados a una superficie celular o a una matriz, estamos hablando de hipersensibilidades tipo ¿qué? Tipo 2, tipo 2. Si resulta que el mecanismo es de anticuerpos dirigido contra antígenos que son circulantes, se forman complejos inmunes y ahí ya estamos hablando de una hipersensibilidad tipo 3. Y si resulta que la inmunidad es mediada por linfocitos T, estamos hablando de una hipersensibilidad tipo 4. ¿Listo? Bueno. Aquí hay algunos ejemplos de algunas enfermedades que están dirigidas contra antígenos en la superficie celular. Aquí está de nuevo la miastenia, la diabetes insulino resistente, la hipoglicemia, la urticaria crónica, etc. Aquí está el mecanismo fisiopatológico de la miastenia gravis. Ustedes lo que ven aquí es que así funciona en condiciones normales la placa motora. Entonces la acetilcolina es liberada hacia el impulso neuronal y entonces se transmite al músculo gracias a los receptores de acetilcolina. Se produce la contracción muscular. Pero en la miastenia gravis los autoanticuerpos hacen entonces que el individuo pueda producir las